Hola, mi nombre es Ceferino López, pero todos me conocen como Tino. Soy el jefe de estudios del Instituto Fernando Vir Suárez. Durante los próximos minutos me gustaría presentarte mi instituto haciendo un muy rápido recorrido por su ayer casi centenario y por su presente. Acompáñame. Fundado en 1927 como una escuela elemental de trabajo, ha visto pasar por sus aulas a muchas generaciones de coruñeses y aun cuando su denominación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, Escuela Elemental de Trabajo, Maestría Industrial, Instituto de Formación Profesional, Centro de Formación Profesional, hasta el actual Instituto de Enseñanza Secundaria, su nombre siempre se ha mantenido fiel a Fernando Vir Suárez, que fue el primer director de la escuela y uno de sus impulsores. Hoy en día es el segundo instituto más antiguo de la ciudad con casi 100 años de antigüedad y es uno de los más conocidos, tanto por la gran cantidad de alumnos que han pasado por sus aulas como por encontrarse situado en una de las principales avenidas de acceso a la ciudad. Más de 1.500 alumnos y 110 profesores recorren estos pasillos cada día. Nuestra previsión para el próximo curso es llegar a alcanzar los 1.800 alumnos y 130 profesores, dado que ampliaremos la oferta formativa con nuevos estudios. Si me permitís, os mostraré a continuación y muy rápidamente qué es lo que se estudia actualmente aquí. En este esquema podéis ver el marco europeo de cualificaciones, definido por la Unión Europea para normalizar los estudios de todos los países miembros. En color naranja figuran los 8 niveles definidos. También podéis observar en color rojo los 4 niveles que conforman el Qualifications Framework for the European Higher Education Area. Finalmente, en color verde figura el esquema educativo vigente en España y más concretamente en Galicia. Hemos marcado con un círculo aquellos niveles que pueden estudiarse en el Instituto Fernando Vir. La educación secundaria obligatoria o ESO, la formación profesional de grado medio, el bachillerato, que prepara para dar el salto a la universidad o a la formación profesional de grado superior, y la formación profesional de grado superior, que forma parte del Higher Education Area. Otros 20 alumnos adicionales estudian el curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data. Sin ánimo de aburriros, pero para que conozcáis un poquito mejor nuestro instituto, a continuación os detallaré cómo se distribuyen los diferentes tipos de estudios que aquí se imparten. Empezamos, como podéis ver en este gráfico, por la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En la ESO tenemos 240 alumnos, de los cuales tan solo 13 reciben algún tipo de refuerzo educativo, y en el bachillerato hay otros 105 estudiantes preparándose para iniciar una carrera en la universidad o estudios de formación profesional de grado superior. Hablando específicamente de la formación profesional, tenemos que señalar que aquí pueden estudiarse dos familias: Administración y Finanzas e Informática. Como podréis ver en los gráficos que os mostraré a continuación, se pueden acoger a diferentes modalidades de estudio: presencial, a distancia, educación para adultos modular o educación dual. En el caso de la informática, se imparten 4 niveles diferentes: la formación profesional básica con el ciclo de informática y comunicación, el ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes, y 3 ciclos superiores: el ciclo superior
de Desarrollo de Aplicaciones Web, el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y el ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Además, impartimos también un curso de especialización sobre Inteligencia Artificial y Big Data. En relación a la familia administrativa, señalar que se imparten 3 ciclos, un ciclo medio de gestión administrativa y 2 ciclos de grado superior, uno de ellos de administración y finanzas y el otro de asistencia a la dirección. En lo referente a la internacionalización, señalar que somos titulares de la Carta Erasmus desde el año 2004, habiéndola renovado en todas las convocatorias que ha ido realizando la Unión Europea. Hemos participado año tras año en programas internacionales siempre para enviar al extranjero a estudiantes de ciclos superiores para que pudiesen realizar en empresas extranjeras su formación obligatoria. Irlanda, principalmente, pero también Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Suecia, la República Checa y, cómo no, Italia han sido los países que han acogido a nuestros estudiantes. Es muy satisfactorio ver cómo algunas empresas se ofrecen para colaborar año tras año con nosotros y en muchas ocasiones deciden contratar a nuestros estudiantes. A la postre, ellos siempre serán nuestros mejores embajadores. En relación a la internacionalización del profesorado, tenemos que indicar que en años anteriores se realizaron 5 movilidades, 2 a Bélgica, 3 a Irlanda. No obstante, es en este año 2022 cuando se le da un verdadero impulso a las movilidades de los profesores con una estancia en Italia, una movilidad en Holanda, 3 en Portugal, 4 en Suecia y 1 en Alemania. En relación a los profesores visitantes, tenemos que señalar que a lo largo de este año 2022 hemos recibido a 4 profesores de Catania, Sicilia, y a 2 profesoras portuguesas. Dentro de 6 años cumpliremos un siglo en el que los coruñeses más antiguos nos han conocido como maestría y los más jóvenes como el BIRZ. Un siglo en el que nuestro instituto no ha perdido su carácter formativo, siendo además un centro claramente integrador. Resulta muy gratificante comprobar que las religiones, la orientación sexual, el color de la piel o el país de procedencia nunca han impedido la perfecta convivencia de todos los que forman esta comunidad escolar. Tolerancia es una de las palabras que forman parte de nuestro ADN y crea lo que nosotros llamamos el estilo Fernando Birz.